más importantes que atravesaron esta semana, que tiene que ver con la marcha federal universitaria que pasó este martes y el conflicto que atraviesan las universidades con el gobierno nacional en relación al financiamiento y el salario. Pero para que nos cuente un poco más, para meternos en este tema, estamos en comunicación con Octavio Tato Miloni, el secretario general de ADUL. ¿Qué tal, Tato? Acá Elías y el resto del equipo de la Unión te saluda. Hola Elías y equipo, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo va, ¿Qué Tato? tal? Muy bien, Octavio, gracias por atendernos. Bueno, fue una marcha contundente la del martes. ¿Cómo la vivieron ustedes? ¿Qué balance hacen de la misma? Sí, fue una marcha en todo el país, con más de 1,5 millones de personas a lo largo y a lo ancho de la Argentina, marchando y concentrando en defensa de la universidad pública, de la educación, e incorporando cada uno de los conflictos que ha generado este gobierno. Así que ha tenido la característica universitaria, tal vez como catalizador, pero realmente trata de sintetizar todos los conflictos que hay. Claro. En ese sentido, sirve también la marcha, pues decirse como una renovación también del apoyo de la sociedad al conflicto que mantienen las universidades con el gobierno. Sin lugar a dudas, sí, es como una renovación de votos, porque siempre la sociedad está acompañando, ¿no es cierto? Sí. Un montón, porque Sí. además marcha en defensa propia, porque sacan la universidad y es una posibilidad de futuro, ¿no? Exacto. Que tanto se ha extendido a nivel nacional las universidades ya con proximidad, que el pueblo no va a dejar que se la arrebaten así nomás. Totalmente. Tato, sabés que lo que me parece súper interesante en esta marcha, ha ido un montón de gente que aún no estando en la universidad, que no han tenido la posibilidad quizás porque tuvieron que ir a trabajar, van y marchan de todas maneras, justamente en apoyo a esto. ¿Se escucha? La cantidad de que se ha sentido movilizada, o sea, Sí. movilizada, Tato, interpelada. perdón que te interrumpa. Sí, Se escucha un poco lejano, no sé si te estás moviendo o por ahí tenés el celular un poco lejos. a ver ahí, a ver ahí. Ahí se escucha Ahí mejor, parecía, sí. parecía que se escucha un poco mejor. Bueno. No, lo Ahí que va, le perfecto. decía es que la sociedad se siente interpelada, movilizada por esto, ¿no? Lo siente propio. Más allá de participar o no de la vida universitaria, la universidad ya es parte de la vida de la gente y es lo que está defendiendo de alguna manera futuro, para su familia, para sus hijos, hijas, nietos, nietas, o ellos mismos que tal vez no tuvieron la oportunidad de estudiar en su momento y que ahora tienen una universidad tal vez más cerca de su casa y pueden tal vez de alguna manera saldar esa cuenta pendiente con la historia, ¿no? Que no ha podido en su momento. Claro, claro. Recordemos un poco, Tato, en qué situación está el salario de los docentes universitarios, cuánto es lo que han perdido desde que empezó esto, que fue desde la asunción casi del gobierno nacional, desde el principio del 2024. Y de los 30 meses de mi ley perdimos 10 sueldos. 10 sueldos en 30 meses. 10 sueldos de 30, 33,3% Claro, de pérdida de poder adquisitivo, es lo que está calculado. Es una barbaridad. Sí. Y aparte, teniendo una ley que obliga al gobierno a actualizar los salarios y un gobierno en desacato que no la cumple, porque de alguna manera eso fue la motivación también de la movilización. Sí. Y recordemos también que el año pasado se votó la ley de financiamiento universitario. Eso, que es la que el gobierno no está implementando, no está acatando, ¿en qué eso está en el poder en manos de la justicia, ¿no? Ahora está en manos de la Corte Suprema porque tuvo 2 instancias favorables al reclamo que hicieron oportunamente el Consejo de Rectores y Rectoras, el CIN, de ejecución inmediata del artículo 5 y 6, que trata sobre la actualización salarial, porque podemos discutir un montón de cosas, pero salarios de hambre no. Tal cual. Y
dos cámaras, bueno, en primera instancia y luego la Cámara Contencioso Administrativo nos dieron la razón y el gobierno pidió que pase a la Corte Suprema para que lo trate. Así que ahora está en manos de la Corte Suprema y haremos toda la fuerza para que no duerma el sueño de los justos en un cajón y trate esto que es tan importante para la vida de nuestras compañeras y compañeros, para poder ir a comprar alimentos, ropa, viajar y demás, ¿no? Elemental, aparte no estamos pidiendo algo muy extraordinario. Totalmente. Se quiere vivir de manera un poco más tranquila. Claro, claro. Octavio, te pregunto ahí en función de lo salarial y de la tranquilidad del docente y de esto de los 10.000 docentes que se hace números de que se han ido del sistema universitario, ¿no? 10.000 docentes. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves acá en la Universidad de La Plata? ¿Qué porcentaje, si es que sabés? O digamos, ¿cómo es la situación de la salida de los docentes del sistema universitario? Y bueno, ¿qué perspectivas, ¿no? en este sentido? Sí, del orden del 8% es la pérdida que tenemos, que también se podría tipificar en despido, porque el gobierno no tiene la posibilidad de despedir docentes que se ocupan a nivel salarial, te obligan a buscar otro destino para subsistir, ¿no? Eso en el caso de los que se fueron, y los que se quedaron y los que nos quedamos, estamos cayendo obviamente en un plurimpleo, en la explotación, que obviamente repercute en el otro trabajo que agarrás y en el trabajo docente y en la misma. Llegas a tu casa agotado, agotada, no puedes disfrutar de algo tan importante que es compartir con tus afectos, con tu familia, un minuto de paz, porque no lo tenés. Y esa es la situación que viven nuestras compañeras y compañeros. Totalmente. Claro. ¿Sabes qué me resulta también esta situación de ponerse a pensar de que obviamente que uno está haciendo la marcha porque la premisa también ha sido acá en La Plata de mi ley cumplir la ley, el hecho de que pareciera un capricho, o sea, está estipulado que tienen que pagar y pareciera un capricho del gobierno, como si fuera una disputa de un niño. Y bueno, está, sí, de manera así infantil, tosudamente, aferrado a una definición de déficit cero, pensando que está hablando de una economía de comercio, de una casa, y el Estado no necesariamente hay actividades superavitarias, actividades que pueden entenderse en el marco de esa visión tan monetarista como deficitaria, porque es intrínsecamente deficitario. Tenemos una educación pública y gratuita desde el año 49, donde no está arancelada, y lógicamente eso es una inversión que hace el Estado y que no tiene a priori un retorno, sino sería todo privado. Sí. Y entonces aferrarse a esa idea tan fundamentalista, tan infantil, hay que decirlo, porque en realidad estas ideas tan radicalizadas no son propias de una persona adulta, ¿no? Son propias de una persona que está armando su personalidad, y bueno, y con eso que muchas veces le asociamos a las infancias, el capricho. Exacto. Y está en eso, pero porque ahí está haciendo carácter. Esta es una persona grande y evidentemente tiene severos problemas para llevar a cabo tamaña tarea que es la construcción del Estado. Totalmente. Tato, y en esto y también a veces lo hemos hablado con compañeros y digo, porque es ya en lo largo que se hace el conflicto y la negativa constante del gobierno, en este caso a implementar la ley que fue votada, y las herramientas que tienen los docentes, que se traduce, bueno, además de las movilizaciones y actividades de visibilización, también en los paros docentes. ¿Cómo manejan esa tensión que también puede generar el hecho de perpetuar la herramienta del paro y que no haya resultados, o que el gobierno siga en esa negativa? ¿Y cómo ves que eso repercute también en las otras esferas de la universidad, como los alumnos, o si se quiere? Bueno, diste en un tema clave, cómo nuestras medidas de fuerza
tratan de resolver la situación y a la vez cómo esa medida de fuerza es la herramienta que tiene la clase trabajadora también para hacer visible su reclamo. Ahí hay una tensión que vos bien puntualizás y es la que tenemos que saber. Ahora tuvimos semanas de paro y bueno, y vamos mechando con semanas de paro, también tratando de tener en unidad todo el sistema universitario. Peor que nos podemos llegar a pasar luego de una marcha tan importante en materia de unidad es que se descuajeringue la unidad, porque cada sector lleva adelante su propio plan de lucha. No obstante eso, también los sectores tienen su propio plan de lucha, así que esto va a ser así. Tensiones y unidad, y ver en qué momento tenemos herramientas superadoras para todos los estamentos que resuelvan el problema de fondo, que es el cumplimiento efectivo de Perfecto. Claro, bien. Y dentro del plan de lucha, ¿cuáles qué tienen, digamos, como próximas acciones, si es que ya tienen algo ahí pensado o armado? Bueno, tuvimos ayer una asamblea donde votamos llevar a la CONADU 48 horas de paro y toda una semana de lucha en la última semana de mayo. En el plenario de secretarios y secretarias generales de la CONADU hemos colocado esa moción, pero bueno, había otras mociones y terminó saliendo por mayoría un paro de una semana para la última semana de mayo. También con actividades, también señalando al Ministerio de Educación, a la Secretaría de Educación en el Palacio Pisurno, y también a la Corte Suprema, generando la instancia de visibilizar alrededor de la Corte Suprema la necesidad de una resolución rápida, porque esto es el alimento de la gente, esto es alimentario, no puede esperar solución, tiene que ser rápido. Entonces, medidas de fuerza, última semana de mayo, actividades de visibilización alrededor de la Corte y alrededor del Palacio Pisurno. Esa es lo que suelto. Perfecto. Tato, te agradecemos un montón la comunicación. Bueno, seguramente seguiremos también en contacto. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, Tato. No, gracias a ustedes por la comunicación y un abrazo a toda la familia de ustedes. Muchísimas gracias. Octavio Tato Miloni ha hablado con nosotros, secretario general de ADULP. Resumiendo, va a seguir claramente el plan de lucha y acción, porque la situación sigue. 10 sueldos, 10 sueldos en 30 meses. Es muchísimo. Lo que perdieron los trabajadores docentes universitarios, que no solamente son de universidad, también de colegios universitarios, por supuesto. Claro. En estos 2 años de conflicto. Está bueno ahí lo que es verlo así de 30 a 10 perdiste. Exacto. Está bueno verlo así, porque una cosa es perdiste en 30, no sé qué, tenés que sacar número de pero cuando perdiste 10 sueldos de 30 es un montón. En 6 meses más lo que van a haber perdido es un año de sueldo. Claro. Totalmente. O sea, de haber seguido la línea inflacionaria desde que asumió Milei, es terrible. Es un año de sueldo casi. Y después la complejidad de lo que decías, que bien le preguntaste, Elías, esto de cómo manejar el plan de lucha, ¿no? Porque, digamos, si lo que está buscando el gobierno nacional con esto es el vaciamiento de la universidad pública... Claro, qué mejor excusa. Claro, tal cual. Y que aparte los pibes, muchos empiezan, digamos, son gente que viene del interior, que los padres lo están bancando, digamos, todo empieza a entorpecerse y hacerse más caro y hacerse más dificultoso, y que no haya actividad en la universidad también es complejo. Por supuesto. Así que ahí están todos los docentes, bueno, contacto ahí en adulto, digo, pero discutiendo de qué manera hacerlo, ¿no? Y es complejo, ponerse de acuerdo y ver cómo terminás resolviendo el plan de lucha, ¿sí? Sí, termina siendo también, además de desgastante, angustioso. Por supuesto. Una situación perpetuada tanto tiempo. Claro. Sí. Realmente me parece muy interesante también el hecho de las personas que dicen, bueno, pero nunca hicieron paro antes y demás, y es como... Mirá, sí, paros se hicieron, siempre se han hecho paros, no es que nunca se hizo paro, pero justamente viendo los números de esta forma me parece que es muy interesante para que la gente que dicen, y auditen las universidades, déjense auditar. Sí, las universidades se auditan y de hecho tenemos una de las voces de la semana que lo explica, y que por ahí hay un montón de gente que no sabe que si entran en las páginas de las universidades,
están todos los datos económicos y en qué se basa justamente cada universidad. Si quieren, es cuestión de entrar, Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, lo que estamos acá, y pueden ver en qué se gasta todo. Sí, Ujú. pero ¿Y cuál bueno, es la hay plata que ahí, entra? hay ahí, Debbie, también una intencionalidad manifiesta de tirar noticias o información falsa, ¿no? Sí, totalmente. Cuando empezaban a tirar todos los resúmenes de sueldo de los Sí, docentes con no. exclusividad y qué sé yo, No, 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 eran no. mentiras, digamos, Sí, eran sí. valores mentirosos. Sabés por que supuesto. de todas maneras es un Es muy tema loco eso, ¿viste? que al gobierno también esto, digamos, de alguna manera le erra en la posición terca que toma, porque esto genera una alianza un poco transversal, no necesariamente son todos votantes kirchneristas, como por ahí lo puede llegar a ver el gobierno. Digo, genera que propios, quizás, gente liberal, que se forma en la universidad también tenga algún tipo de apego a la causa y no banquen al gobierno, que yo creo que también se desgasta Sí. Sí. en no darle una vuelta que no es tan difícil, Tal ¿no? cual. Digo, no. Pero bueno, está en otra cosa.